Hombres sin rostro se aparecían alrededor de su cama y le decían: ven con nosotros. Ella sabía que querían arrastrarla al infierno. Era tanta la furia de estas entidades que una sombra negra vigilaba a su familia y de repente, sin razón alguna, se prendió fuego a la foto de Estefanía. Bienvenidos de nuevo a La Valija de Mila. Para los amantes del terror, continuamos con la saga de historias reales que inspiraron películas de terror. Esta película es El despertar del diablo. Se trata de una familia que viaja por una carretera de Nuevo México y de repente son perseguidos para ser cazados por mutantes. Muchos desconocíamos que esta película era basada en hechos reales. Todo comenzó en el siglo XVI cuando un hombre llamado Alexander Czerny Bean, cansado de trabajar y llevar una vida normal, decide junto a su novia marcharse rumbo a la costa de Benning Head en Escocia. Encontraron una cueva junto al mar en donde decidieron que sería su nuevo hogar. Sobrevivían de los viajeros que pasaban por la carretera, los mataban para robarles comida y demás pertenencias. Conforme fueron pasando los años, tuvieron hijos con quienes cometían incesto, pues todos tenían relaciones entre ellos y nuevas vidas nacían. Se hacía tan grande la familia que con lo que robaban ya no era suficiente, por lo que comenzaron a comer carne humana de sus víctimas. Los restos que no les gustaban los tiraban al mar. Algunos eran encontrados, pero las autoridades nunca daban con los verdaderos asesinos. Por el contrario, muchas víctimas inocentes murieron al ser acusados falsamente. Durante 25 años esta salvaje familia mató brutalmente a miles de personas, hasta que un día su suerte cambió, cuando decidieron atacar una joven pareja. En ese momento, cuando los caníbales atacaron, el hombre se defendió con una pistola y una espada. Aunque no fue suficiente para que salvara a su esposa, pues a ella la despedazaron y comieron frente a él. Mientras el hombre se resistía, pasaba un grupo de 30 turistas por la zona y vieron la sangrienta escena a la orilla de la carretera. Los caníbales se asustaron y se fueron a esconder a su cueva. Los soldados del rey James VI de Escocia no tardaron mucho en llegar. Gracias a los perros de rastreo pudieron dar con la cueva de los caníbales, en donde encontraron a los 48 miembros de la familia rodeados de incontables restos humanos. Al final, la familia Bean pagó por sus atrocidades. Los hombres fueron castrados hasta morir desangrados. Las mujeres fueron quemadas en la hoguera. La siguiente historia es la de Annalise Michel, una joven que fue poseída a sus 17 años y es la historia en la cual se basó el exorcismo de Emily Rose. Baviera, Alemania. Fue testigo del tormento de una joven católica llamada Annalise Michel. La tortura comienza cuando la muchacha tenía 17 años. Empieza a padecer extraños ataques. Siendo diagnosticada con epilepsia, tras muchos tratamientos, Annalise no mostraba mejoría, pero con el paso del tiempo, no solo estaba desmejorada físicamente, sino espiritualmente. Annalise comenzó a ser intolerante a objetos, imágenes
y lugares religiosos, como eran los crucifijos, imágenes de la Virgen, iglesias, etc. Los rezos de Anneliese, en vez de ayudarla, parecían perjudicarla, ya que veía apariciones diabólicas mientras rezaba. Escuchaba voces decirle que se iba a achicharrar en el infierno. Ella ya no era la misma. Lastimaba a sus familiares, no comía por órdenes de los demonios, solamente comía arañas y carbón. Se escondía bajo la mesa mientras ladraba como perro y le arrancó la cabeza a un pájaro muerto de una sola mordida. En 1975 le fue autorizado el exorcismo. Se determinó que Anneliese estaba poseída por 6 demonios: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote malvado. De septiembre de 1975 a julio de 1976 le fueron practicados exorcismos constantemente, pero lamentablemente el 1 de julio de 1976 Anneliese perdió la batalla contra el infierno, pues falleció a los 23 años de edad por desnutrición y deshidratación. Las últimas palabras de Anneliese fueron: rueguen por el perdón. Mamá, tengo miedo. La siguiente historia es el caso Vallecas, la verdadera historia de la película Verónica. Esta escalofriante historia ocurre a principios de los años 90 en Madrid, España. Comienza con un grupo de chicas que juegan a la ouija en la escuela, después de que una de ellas quería contactar con su novio, que recientemente había fallecido en un accidente de moto, cuando de pronto se vieron sorprendidas por la maestra, quien de manera abrupta rompió el tablero sin darle oportunidad a las adolescentes de despedirse de las entidades que habían llamado. En ese instante, el vaso que usaban como apuntador se quebró inexplicablemente y se desprendió un misterioso humo, el cual fue inhalado por la jovencita Estefanía Gutiérrez, quien a partir de ese momento su vida estaba por desmoronarse. De ser una joven sana y alegre, repentinamente se vio afectada por constantes ataques epilépticos. En los hospitales no podían encontrar la causa que generaba las convulsiones, ya que todos los estudios arrojaban que ella no tenía ningún problema. Sin embargo, el mal que ella padecía no era médico, sino espiritual. Seres del infierno estaban tras su alma y ella lo sabía. Los veía todas las noches alrededor de su cama. Eran hombres sin rostro, la llamaban por su nombre. Le decían: ven con nosotros. En una trágica noche, mientras Estefanía sufría un ataque, ella perdió la batalla contra el diablo, falleciendo de una manera súbita. Esto fue muy sospechoso después de haber caído en coma, según el forense. Era tan poderosa las fuerzas que habían ido tras Estefanía, que incluso después de su muerte, esas fuerzas quedaron en su casa para atormentar a los familiares de Estefanía que quedaban con vida. En las madrugadas se podían escuchar los fantasmales lamentos de Estefanía, quien pedía ayuda a su madre Concepción, mientras unas carcajadas de un anciano retumbaban por la casa. Era el abuelo fallecido de Estefanía, quien había prometido atormentarles después de la muerte.
En uno de los paranormales episodios, una silueta masculina con cara lisa y negra se arrastraba por el cuarto de sus hermanas, arrojaba sus muñecas a la pared mientras trataba de alcanzarlas. Una sombra negra vigilaba desde el pasillo a cada uno de los integrantes de la familia. Era tanta la rabia que tenía aquello que acechaba a su familia que llegó a quemar una fotografía de Estefanía. Aterrados y temerosos de correr el mismo destino de su hija, la familia acudió a la policía, quienes arribaron a la casa en su ayuda, pero lo que estaba por suceder los dejaría atónitos. Mientras investigaban, de una manera brusca y antinatural, las puertas de un armario se abrían y cerraban sin parar. En la terraza se escuchaban fuertes ruidos sin que nadie estuviese. Una mancha marrón apareció de la nada en un mantel y observaron un crucifijo que se separó de la cruz. La base donde estaba la cruz estaba arañada. Este caso llamó tanto la atención de los medios de comunicación que profesionales de lo desconocido acudieron en su ayuda. Por meses, la familia pasó literalmente un infierno. Incluso la madre de Estefanía intentó quitarse la vida, pero afortunadamente sobrevivió para ver crecer a sus otras dos hijas después de la tormenta que pasaron. Con el apoyo de los parapsicólogos, las manifestaciones paranormales cesaron y la familia pudo hacer una vida relativamente normal. Bueno amigos, espero que les haya gustado estas historias y por favor piensen en algo lindo antes de dormir.